y para poder reflexionar respecto de la situación en la cual se encuentra la región, sino también la de construir la diplomacia en los pueblos y la de transformar lo más que podamos la región para que podamos construir esperanza y podamos tener estas herramientas teóricas tan necesarias y que nos aporten a una transformación real, práctica, de las situaciones que estamos viviendo, que son tan complejas para todos. Por mi parte, me gustaría reflexionar, en primer lugar, decir que la agresión armada que sufrió la República Bolivariana de Venezuela no se está pudiendo desplegar. El intento de Estados Unidos, de Trump, de quedarse con el petróleo venezolano, de quedarse con las tierras raras, no está pudiendo desplegarse. Hay un orden institucional muy claro, y esto ha también agudizado, ha sido uno de los factores que ha agudizado la interna norteamericana y la guerra civil que estamos viendo por todos los medios de comunicación, porque ya no se puede ocultar esta cacería de brujas que se está intentando hacer en contra de los inmigrantes ilegales en un primer momento, hoy se ha vuelto en contra del mismo pueblo norteamericano, y esto lo que produce es una seria agudización de las contradicciones dentro del mismo partido republicano. Veremos cómo se sigue desenvolviendo, es algo que está en proceso, pero tenemos que ser conscientes de que esta agresión llevada a cabo en América Latina no se está pudiendo desplegar como Donald Trump lo quiso en su momento. En términos comunicacionales, estamos viendo un gran apagón informativo de lo que fue la agresión militar. Por supuesto que los medios tradicionales, como Globo en Brasil, como Grupo Clarín en Argentina, trabajan de manera ya articulada con las redes sociales de Silicon Valley. Sabemos que hay, yo le llamo una pauta no oficial, es decir, hay convenios, dólares, en donde se produce, con la cual negocios, ¿no? Con la cual se producen estas alianzas. Y esto va construyendo este apagón informativo que lo que intenta es que no sepamos la verdad de los acontecimientos, sino que estemos en una guerra híbrida que tiene como basamento una guerra cognitiva. Esto ya lo desarrolló la OTAN en 2017 con algunos documentos. Y nuestra región, lamentablemente, está circunscripta en este medio ambiente tecnológico anglosajón. Esto implica que todas nuestras generaciones de latinoamericanos están en un medio ambiente tecnológico en el cual construyen sus propias subjetividades, en el cual se construyen valores, se construyen ideas, pero también se construye una forma de comprender el mundo y de comportarnos frente al mundo que va en contra de nuestros propios intereses. Hoy el razonar, el pensar, el tener el tiempo para poder problematizar la situación geopolítica se nos hace difícil. Lo vemos incluso en los estudiantes, en la academia, porque estamos acostumbrados a videos de 30 segundos, y que en esos 30 segundos parece que hay que dar la explicación de todo, y esos 30 segundos lo que hacen es, en realidad, alejarnos del verdadero conocimiento, la capacidad cognitiva de poder construir un razonamiento profundo, acabado, que nos permita la comprensión del mundo en el que vivimos y, por supuesto, la de diseñar el mundo que soñamos, el mundo que queremos. Nos están atrofiando la capacidad de soñar, la capacidad de poder pensar por nosotros mismos, la capacidad de abstracción. Este medio ambiente tecnológico que nos vende todo el tiempo en las redes sociales, como WhatsApp, como Instagram,
TikTok, ahora que pasó a manos de Estados Unidos, el TikTok occidental, todas las redes sociales que usamos cotidianamente están hechas para generar un sistema complejo que hay que analizar, pero que está hecho para prestarnos atención y para generar una generación de adictos a la tecnología y hoy adictos a las apuestas. Nos hacen creer, el nuevo sueño americano, que vamos a ser ricos a partir de apostar y a partir de jugar en esos juegos tan conocidos, ¿no?, por todos los más chicos, pero que terminan incitándolos a gastar el dinero, ¿no?, de sus familias sin pasar por un proceso productivo. Entonces estamos generando una generación que no sostiene, no puede sostener en el cuerpo y en el pensamiento los procesos de producción necesarios, de industrialización, que son necesarios para construir una patria grande, una patria con redistribución de riqueza, una patria con justicia social, una patria de más igualdad. Estos son mecanismos complejos, hay muchos autores que los han trabajado, los venimos trabajando desde la academia. Algunos hablan de tecnocapitalismo, capitalismo de la vigilancia, yo le llamo el capitalismo financiero tecnocrático. Es un capitalismo que apuesta por lo financiero y que apuesta justamente por aprovechar las ventajas comparativas que tiene Estados Unidos y el Silicon Valley para generar una nueva situación de colonización, esta vez a partir principalmente de lo tecnológico, pero también vemos que cuando lo tecnológico no alcanza, se despliega, en el caso de América Latina, el Comando Sur, y se despliega para cumplir los objetivos geopolíticos del norte. La situación actual es muy compleja para la región por no tener organismos regionales como la UNASUR, como la CELAC, que hoy puedan ser los mecanismos en los cuales se diriman un conjunto de diferencias regionales y que también sirvan de escudo protector, ¿no?, frente a las agresiones bélicas del norte. Y sabemos que Estados Unidos, en su enfrentamiento con China, necesita que China no se acerque, además de lo que ya se está acercando a la región, de que no influya en más de lo que ya está influyendo en la región, y que Estados Unidos, para seguir teniendo un peso suficientemente importante en el juego internacional, de las relaciones internacionales, necesita tener a América Latina subordinada. Por eso son tiempos complejos para nosotros, y creo que la academia es muy importante que esté problematizando estos temas. A veces vemos que la academia se pierde en una construcción de paper y de conocimiento que no aporta justamente a las necesidades sociales, populares, que hoy es tan importante, ¿no?, que la academia trabaje de manera conjunta con lo social, con lo comunitario, con lo territorial, y que aporte conocimiento que sí sirva para el desarrollo de nuestros pueblos. Así que bueno, espero haber podido aportar en un breve lapsus de tiempo. Lamento no poder estar de manera presencial. Creo que hay mucho más para decir respecto de las tecnologías, pero la clave es comprender que estamos bajo el nuevo neocolonialismo financiero y tecnológico, y que la región necesita construir con el sur global una inteligencia artificial y una tecnología acorde a nuestras necesidades. Necesitamos construir un medio ambiente digital, un ecosistema digital distinto, que no construya una globalización financiera, sino que construya una tecnología que sea acorde a lo que son nuestras diferencias culturales, nuestra heterogeneidad cultural, y que sea acorde a esas necesidades sociales, populares, territoriales que tenemos.
Así que, bueno, dejarles un gran saludo y estoy a disposición para nuevos intercambios y para todo lo que podamos aportar. Un gran abrazo. Bravo. Que no se escucha, no se escucha. A menos que sea que lo están... comprometerme con los tres que quiere ser un aporte en una instancia tan amplia como la que convoca ese foro. Son tres cuestiones que podrían desarrollarse más, por supuesto, pero que quiero anunciar ahora, digo para ordenarme. En primer lugar, lo que devela esta última agresión, esta agresión salvaje que ha implicado el puerto de Silvia Flores y el presidente Nicolás Maduro. Un develamiento importante que no es únicamente la crueldad, porque eso básicamente no es novedad. Porque las agresiones de este tipo no son nuevas. Sabemos que es en esta crueldad y en este abuso que se fundamenta la dominación y particularmente de los regímenes que no solo implican explotar pueblos al interior de sus propias fronteras, sino que también exportar esa explotación y elevarlo a una escala geopolítica. No es novedad entonces la agresión, sí el grado, por cierto, eso no lo vamos a negar, pero quiero poner otro punto allí, que es el de un develamiento específico acerca del acorralamiento también en el que se han visto estas fuerzas de dominación. Eso como primer punto, espero no demorarme tanto en nombrar el segundo y finalmente desarrollar. El segundo punto es que aquello que se devela da lugar a un proyecto que en Venezuela está avanzado, que yo voy a llamar de manera muy sencilla, enseguida daré la breve explicación, que es el paso para elecciones liberadas del peso del dinero. Un proyecto de contar con elecciones, no estoy reduciendo la democracia a la cuestión electoral, pero sí contar con elecciones que estén liberadas del peso del dinero, del peso plutocrático. Y finalmente esta cuestión misma de la liberación del peso del dinero me lleva a mencionar como tercer punto una manera muy sencilla, a recordar más bien una manera muy sencilla de lo que consideramos como la construcción del socialismo, ya no como mera transición hacia un punto del cual no tenemos mayores certezas, sino como una práctica en actos. Respecto a lo primero, creo que lo que ha hecho Estados Unidos, esto no es muy novedoso, los geopolíticos lo dicen con bastante más claridad y bastante más evidencia, revela un momento de desesperación, de acorralamiento del capitalismo imperial norteamericano, pero dentro de eso diría yo que lo específico es que además nos están demostrando que aquello que han llamado democracia no es más que una ingeniería gestionaria de los procesos electorales. Procesos electorales en los que se le genera un marco específico, dejando también algún margen de contingencia, pero que finalmente cuando ese margen se amplía demasiado o cuando ese margen es muy bien aprovechado por las fuerzas populares y de cambio, es intervenido brutalmente por el dinero. En todas las escalas que Venezuela conoce perfectamente, en todos los modos de asedio y particularmente lo que hoy día ya resume, condensa y hace objetivo este procedimiento que son las sanciones económicas. Allí está todo. Las sanciones económicas es lo que expresan el carácter antagónico entre democracia y plutocracia, porque sin el dinero no se podría hacer esto. Sabemos que el dinero a su vez es la representación del valor del trabajo acumulado en forma de riqueza, pero gestionado por aquellos que se apropian de ese trabajo.
Lo que nos está demostrando entonces este instante específico es un develamiento absoluto que ya no importa, ni siquiera importa hacer aparecer esa gestión, esa ingeniería electoral basada en el poder del dinero, hacerla aparecer como democracia. Y eso hoy día se ha borrado de un plumazo. No hace falta. Agredir, invadir, secuestrar, perfectamente puede ser una herramienta que se come a ese otro procedimiento. Un procedimiento que para las fuerzas liberales, que lamentablemente tan asentadas están en un país como el cual, desde el que yo les hablo, desde Chile, pueden ser muy valoradas. Y yo no estoy pidiendo que haya un disvalor respecto de aquello, pero sí estoy diciendo que el caso venezolano y esta agresión en particular nos está mostrando que ya ni siquiera es eso lo que se pretende de la dominación. No se pretende sostener procesos eleccionarios, aun cuando estos pudiesen ser gestionados radicalmente desde el poder del dinero. Eso nos abre un segundo punto, una pauta. Es decir, bueno, vamos a renunciar nosotros entonces a un proyecto electoral, a un proyecto en que existan las elecciones, solo porque hasta aquí han funcionado sometidas al dinero. Creo que no. Y creo que ese es el gran ejemplo venezolano. El gran ejemplo venezolano es el de proponernos no solo elecciones libres, como llamamos nosotros en Chile cuando íbamos a transitar desde el gobierno pinochetista a los llamados gobiernos de la concertación. No solo son elecciones libres en el sentido formal de que haya prensa, registro electoral, padrones, en fin, tribunales, servicios electorales competentes, sino que estamos hablando de elecciones libres del dinero en cuanto a esa capacidad de intervenirlo por la vía que ya hemos venido mencionando. Venezuela es un ejemplo entonces de que la democracia no se agota en las elecciones, pero que sí le pone una condición a la elección. Las elecciones están lejísimos de ser parte de la democracia si están afectadas por el poder del dinero. Solo liberando las elecciones del poder del dinero podremos conjuntarlas y hablar de que aquello es un componente de la democracia, y el ejemplo venezolano nos está demostrando a todos los latinoamericanos y al mundo completo, y ya no solo en términos teóricos, sino que afortunadamente en términos históricos. Eso es lo que queda, además, no estoy diciendo únicamente como un ejemplo moral, eso es lo que queda luego de esta agresión que es la que nos convoca a ser analizada hoy día. Lo que ha hecho el imperio norteamericano es decir, termino con esta faramaya de gastarme el dinero a manos llenas para poder seguir controlando los temas electorales, y nos deja entonces este espacio abierto de decir, aún así, ante esta debilidad, ante este retroceso del imperio, ante este reconocimiento en el fondo de que allí tiene un procedimiento que ya no le ha funcionado y que probablemente no le va a funcionar, nosotros, a partir del ejemplo de Venezuela, decimos, bueno, tenemos una oportunidad de incorporar el elemento electoral en nuestro proceso y en nuestro proyecto democrático con esa condición. Elecciones libres del poder del dinero. No puede coexistir la democracia con la plutocracia. Eso se lo agradecemos a Venezuela, y dolorosamente tenemos que decir que es algo que se pone más en evidencia con la coyuntura que analizamos en este foro. Una cuestión que se deriva del anterior y que viene a ser la segunda es que si seguimos hablando de dinero es porque aún hay una riqueza que está representada en esto, una riqueza que no es otra cosa que el producto del trabajo, pero que al estar representada en dinero aún supone que hay una redistribución indirecta de esa riqueza, mediada por la cuestión del dinero. Y eso no es más que el socialismo, y creo que también Venezuela en este sentido es un ejemplo, puesto que sus mecanismos de redistribución han tenido que ver básicamente con un viejo principio del socialismo marxista, derechamente, que es el socialismo consiste en retribuir a cada cual según sus capacidades. Para muchos eso podría sonar que es casi lo mismo del capitalismo, o sea, meritocracia. Evidentemente que si lo ponemos en un contexto adecuado, informado de lo que es la economía política crítica, no solo marxista, sino que la economía política heterodoxa, sabemos que básicamente eso a lo que alude
es que no hay diferenciales de capacidades humanas que puedan justificar los diferenciales de riqueza que hoy día advertimos en el mundo. Todo lo contrario, las capacidades tienden a agregarse, las capacidades tienden a disolverse en el colectivo, y si bien es un modo de transitar una sociedad más justa, el principio de distribuir a cada cual según sus capacidades es sin duda un principio revolucionario, es sin duda un principio de transformación y finalmente un principio de superación del capitalismo. Otra vez Venezuela, su particularidad. En ciertas condiciones, este principio puede quedar muy en lo retórico, puesto que las masas de riqueza que están representadas en el dinero son más o menos exiguas. Pero sabemos que en el caso venezolano no es así. Sabemos que esas masas de riqueza no solo tienen que ver con la capacidad de ser extraídas por el trabajo, sino también por la riqueza natural que hay en el suelo venezolano. Entonces, suprimir esa capacidad, coartarla como ha sido en tantos otros procesos, en el mismo caso chileno, en el dramático caso cubano, no es lo mismo. El desafío que ha impuesto hoy día el imperio en el caso venezolano es de mayor envergadura. Por más que introduzca restricciones a este principio de redistribución justa, cada cual según sus capacidades y por lo tanto avance el socialismo, no es agotable ni es tan fácilmente robable la riqueza de la cual estamos hablando, y por lo tanto este principio puede seguir siendo un medio de paso y de diferenciación. Y por último, también decir que esta noción de redistribución requiere una capacidad que en Venezuela demostrado y que está muy hoy día maltratada por la izquierda, que es la capacidad de mandar obedeciendo, dijeron en algún minuto los zapatistas también, pero el ponerle apellido a las cosas siempre las complica. El mando justo, el mando que organiza, el mando que ordena es una cuestión que los pueblos latinoamericanos y en general los pueblos oprimidos del mundo, que incluyen a lo que antes se llamaron del primer mundo, comprenden. El mando no es sencillamente imposición, no es sencillamente autoritarismo, el mando es un principio de organización, y en Venezuela la cuestión del mando está siendo hoy día mismo afrontada, con sentido estratégico, con sentidos de realidad, porque no nos pasamos inmediatamente entonces a esa otra figura de que el mando únicamente funciona en la cadena que termina, por el otro lado, en la obediencia absoluta. Tenemos largas experiencias de poder popular que implican instancias de mando, pero de mando colaborativo, organizado, que en el caso venezolano están presentes. Todo ello se decanta como una especie de cascada a propósito de la osadía terrible que ha tenido hoy el imperio de secuestrar, esperamos que muy temporalmente, al presidente Nicolás Maduro y a la diputada Silvia Flores. Gracias. Agradecido con el doctor Miguel Trevisto por su excelente y acertada intervención. Desde Ecuador, la socióloga y comunicadora PhD de la Universidad de Montreal, directora de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social, FEDAEX del Ecuador, la doctora Irene León, para todos ustedes. Agresión contra Venezuela, una mirada desde la academia. Muchas gracias, Jimena González Brocken, por la invitación. Es un honor participar en este foro. Decir que la comunicación es un escenario privilegiado para la acción de la oposición al proyecto bolivariano ya no es una hipótesis, sino una constatación que puede ser contrastada en una línea de tiempo de más de 2 décadas. Esto es tan evidente que suelo ilustrarlo con la metáfora de las dos Venezuelas. La Venezuela de verdad, con los aciertos y contradicciones que se viven in situ, y por otro lado, la Venezuela producida en los laboratorios de comunicación internacional y más recientemente en los laboratorios de guerra cognitiva, que es una estrategia de daño estructural diseñada ya no solo para disputar los sentidos,
sino, como lo define la OTAN, para moldear las mentes y los comportamientos individuales y colectivos, y agrego, en función del proyecto del capitalismo corporativo y digital. Así, con el propósito de evidenciar algunos rasgos de las estrategias de comunicación internacional que actúan como dispositivo complementario y en caso central en la disputa internacional por los destinos de Venezuela, abordaré en esta presentación el papel de las deepfakes, la mitomanía y el fraude comunicacional en la ciberguerra contra Venezuela, especialmente porque los acontecimientos recientes exhiben abiertamente el uso de estos recursos tecnológicos apócrifos por las más altas esferas del poder de Estados Unidos y por sus corporaciones. Empiezo recordando que las deepfakes son la mamá de todas las mentiras profundas, de aquellas con capacidad de convencer o poner a dudar a los más incrédulos. Y es que con el recurso a la inteligencia artificial y sus derivados como el machine learning, se logran ensamblajes de simulaciones audiovisuales y contenidos multimedia cada vez más reales para manipular la verdad y posicionar lo ultrafalso. Es la ficción suplantando la realidad en plena luz del día. Es el mundo de los antivalores erigidos como modelo y, como lo veremos más adelante, con antagonistas disfuncionales convertidos en voceros de las más falsas verdades. Y la proliferación de estos productos tecnológicos es considerada como un avance en la generación de los procesos de desinformación que son parte de los engranajes de la guerra cognitiva. El ejemplo más fehaciente de su aplicación se evidencia en la invasión estadounidense contra Venezuela sucedida el 3 de enero pasado, que se consumó con una táctica de sorpresa, velocidad y gran violencia precedida de un caos organizado, un caos digital en el espacio aéreo, pero también un monumental proceso de desinformación mundial donde se evidencia un protagonismo sin precedente de las deepfakes. Así, luego de ganar la opinión pública con los bulos sobre el narcotráfico que se diseminaron para legitimar la militarización del Caribe, el ulterior bombardeo estadounidense a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Silvia Flores, las deepfakes se colocan ahora como un recurso ineludible para fracturar al poder chavista, posicionando versiones sobre rupturas y traiciones internas en las más altas esferas, especialmente desde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y sus entornos. Se busca convalidar el poder estadounidense y mostrar la invasión como un hecho ineludible, irreversible. El día de la invasión, una foto recorrió el mundo. Fue la falsa prueba de vida del presidente Nicolás Maduro, publicada en Truth Social por el mandatario estadounidense Donald Trump. En la imagen figura una imitación del presidente Maduro, presuntamente a bordo del USS Iwo Jima. Estas y otras 5 deepfakes circularon profusamente, sin verificación previa, y luego, según la verificadora de información digital Newswire, en menos de 2 días obtuvieron 14.1 millones de visitas en X y otros tantos millones en otras plataformas. Luego de verificación, las 5 imágenes eran fabricadas y fuera de contexto, dice el Newswire, y los 2 videos que también se difundieron eran tergiversados. El New York Times expresó tantas dudas sobre la autenticidad de esos materiales, especialmente sobre la foto del presidente en el Iwo Jima, que solo reprodujo el mensaje de la fuente original, es decir, reprodujo el mensaje de Trump, no la foto como una evidencia. Y señaló que lo hizo porque el Times, y cito, ha informado
sobre la costumbre de Trump de difundir imágenes generadas con inteligencia artificial y deepfakes en las redes sociales. Así que teníamos motivos para ser escépticos sobre la autenticidad, dice. En el episodio previo, con estas tecnologías y modalidades, aún si toda la institucionalidad internacional evidenciaba lo contrario, se difundió como una verdad de Estado, desde las altas vocerías estadounidenses, la falsa verdad de la existencia del cartel de los soles, presuntamente dirigido por el presidente venezolano, a quien se responsabilizó de narcotráfico e incluso de las adicciones dentro del país del norte. Detalles sobre esto recorrieron el mundo en tiempo real, fueron noticia diaria, multiplicada al infinito en las plataformas tecnológicas combinadas. Asimismo, lobbies y autoridades gringas promovieron castigos para los supuestos responsables del cartel ficticio y, contrariando una vez más la legislación internacional, llegaron a difundir un precio a la cabeza del presidente venezolano, azuzando así el interés de mercenarios y otros matones. Hubo incluso otros estados e instancias que hicieron propia la versión de la peligrosidad de ese cartel imaginario para la seguridad nacional estadounidense y para el hemisferio, e incluso adoptaron medidas. No obstante, la única evidencia que se exhibió fueron las deepfakes y fake news, así como la producción de dudosas declaraciones provenientes de la más alta fuente, el presidente de Estados Unidos. Y con la conjunción entre el proyecto expansionista y estos productos comunicacionales se cometió un delito internacional, el secuestro del jefe de Estado de un país soberano. No depende solo de esto, claro, pero fue un ultrafalso comunicacional y político tan real que cuando la instancia judicial estadounidense desestimó la existencia del cartel de los soles, la curva de sensacionalismo fake persistió y el presidente sigue raptado en el país del norte. Otra deepfake proveniente de ese mismo escenario la protagonizó nuevamente el presidente Donald Trump, cuando en horas siguientes al bombardeo de Caracas afirmó que fue una operación tecnológica limpia y rápida que no encontró resistencia y que logró el objetivo de extraer a Maduro, como él dice, con gran facilidad. Fue una mentira profunda, transmitida como verdad por medios digitales y convencionales, al punto que cercanos y ajenos llegaron a dudar y hasta replicaron las falsas verdades. Noticias de primera plana, medios digitales, videos y hasta memes mostraron la ficticia rendición de la revolución como una verdad. Fue una mentira tan real que cuando salió a la luz que los bolivarianos se fajaron por horas en desigualdad de condiciones y lograron en buena parte repeler al invasor, y que incluso expertos estadounidenses como Wes Bryant, que luego de visualizar imágenes reales de los hechos afirmó que dada la gran consistencia que vemos en las imágenes, podría haber sido una operación imposible en cualquier contexto. Ya cuando se evidenció esto, pocas personas prestaron atención. Hasta expertos en geopolítica, olvidando que la guerra comunicacional y cognitiva también es guerra, llegaron a parafasear la información y las deepfakes de Trump. Con este breve recuento de hechos, quiero llamar la atención sobre 3 puntos. 1. La guerra cognitiva es guerra. Es una guerra que en su etapa avanzada exhibe como objetivo la fractura, la implosión y el control de una sociedad, y como posibles resultados desde la pérdida de voluntad colectiva hasta diversos niveles de autodestrucción. La guerra cognitiva es guerra y, según expertos, el 3 de enero Estados Unidos empleó guerra cognitiva, engaños temporales y otros en el caos organizado que según ellos fue decisivo. Está por demás insistir
en que en todo esto las tecnologías digitales y la comunicación son piezas centrales. Por tanto, la defensa cognitiva, comunicacional y tecnológica que incumbe a todos los campos de la sociedad e incluye lo internacional es una emergencia ineludible. La soberanía tecnológica, digital, del conocimiento y comunicacional son agenda prioritaria en este caso y en el mundo entero. 2. Como evidencia la revista de Historia Militar de Francia, la mentira está en el corazón de la acción económica y el auge del capitalismo. Y cito, la guerra cognitiva ha innovado al redefinir el lugar jerárquico de la verdad y la mentira. El uso de la mentira domina tan fácilmente como se puede mentir diciendo la verdad, dicen ellos. Además, querer y poder mentir confiere una calidad superior a quien logra hacerlo. Es decir, con la guerra cognitiva hay una reversión de valores en los que mentir es una cualidad. En otras palabras, en la guerra cognitiva, que es indisociable de la ciberguerra contra Venezuela, el recurso a la mentira es clave. Es más, la proliferación de las deepfakes que mencioné muestran solo una de las tácticas de un proceso mucho más complejo que tiene que ver con las disputas sistémicas. Por lo que la defensa cognitiva y comunicacional urgente debe priorizar el fortalecimiento del pensamiento propio y la ética en todo y en todas partes. En el caso del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Silvia Flores, esto pone sobre la mesa el uso del fraude comunicacional como recurso político. Este ejemplo debería ser argumento para levantar una movilización internacional de defensa cognitiva que evidencie los riesgos de estas técnicas fraudulentas para la convivencia humana, no solo en este caso. Finalmente, la anulación de la existencia del cartel de los soles por parte del judicial estadounidense ya dejó sin piso el ilícito secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Silvia Flores, por lo que deberían ser liberados en inmediato y volver a su patria Venezuela y a su América Latina y el Caribe, que necesita de mentes lúcidas y de personas íntegras como ellos. Esperamos su pronto retorno en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Agradecido con la doctora Irene León desde la República de Ecuador por su intervención. A continuación, desde la Argentina, la doctora Paula Claxco. La doctora Paula Claxco es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Con ustedes, la doctora Paula Claxco. Compañeros y compañeras del Foro Internacional Universitario. Desde Argentina les enviamos calurosos abrazos y toda nuestra solidaridad y decirles que lo que tienen que vivir el 3 de enero nos impactó a muchísimas personas de contra. Esa opción de enero realmente fue la invasión que sufrieron, el secuestro del presidente en funciones, un hecho inédito, porque estábamos acostumbradas a que Estados Unidos haga golpes de Estado, lo financie, promueva y organice fraudes electorales, traiciones, asesinatos de presidentes, pero invasiones, pero lograba su tan ansiado cambio de régimen para instaurar luego gobiernos títeres. En este caso, luego del horror, el criminal secuestro del presidente compañero Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Silvia Flores, lo importante es que el gobierno revolucionario está en pie. Y eso es un hecho inédito. Habría que revisar si en algún otro episodio en la historia de nuestra América sucedió lo mismo, pero por lo pronto no hemos encontrado algún caso similar.
pero nos preguntamos qué pasó, por qué, cómo fueron capaces de hacer eso, con qué objetivo, y bueno, creo que vamos a tener que seguir discutiendo mucho para poder intentar comprender algo, pero en primer término lo que ustedes como pueblo fortalecido dejaron en claro era que no podían, el ejército imperialista no iba a poder entrar a tierra venezolana porque podían llegar a entrar, pero difícilmente salieran, o cómo iban a salir, ¿no? Iban a generar un Vietnam latinoamericano. Bueno, eso evidentemente el imperialismo también lo entendió, y nos preguntábamos, bueno, en esos meses de asedio militar permanente con todo el despliegue de la flota naval estadounidense en sus frente a sus costas, nos preguntábamos cómo iba a ser posible que, que en algún momento se retiren sin más, ¿no? Con la arrogancia imperialista en este momento de transición geopolítica, de un imperio en declive relativo, pero declive al fin. Y bueno, finalmente sucedió este horror histórico, ¿no? Este episodio trágico en el que además, bueno, la cantidad de muertos y muertas defendiendo a su patria, defendiendo a su gobierno, se suman además a los también decenas, más de 100 pescadores o personas que navegaban en el Caribe que también fueron asesinadas producto de ese asedio militar. Entonces, desgraciadamente este señor que se crea amo del mundo como cabeza de ese capitalismo occidental, de esos grandes capitales, bueno, dieron este golpe durísimo para no irse, no retirarse sin asestar su política de muerte de alguna manera. Ahora bien, descabezando la revolución creían que iban a derrocar al gobierno, pero no, incluso los medios, CNN y otros hablan de derrocamiento de Nicolás Maduro, pues no se derroca una persona, se derroca un gobierno, y es justamente lo que no han logrado. Ni captura ni derrocamiento, secuestro y por supuesto presión de una presión impresionante de todo tipo, que realmente están teniendo que negociar el gobierno bolivariano bajo unas condiciones terribles, pero con muchísima dignidad y manteniendo su soberanía. Ya sabemos, es Vox Populi, que la clave de todo esto es el petróleo. Petróleo y revolución son insoportables para el imperialismo en un mismo territorio, y necesitan tener gobiernos títeres como han tenido cuando controlaban el petróleo venezolano como colonia petrolera durante más de 100 años antes de Chávez, y necesitaban de alguna manera saltearse el propio bloqueo que los mismos Estados Unidos impusieron sobre Venezuela, intentando asfixiarla y entonces hacer fracasar su proyecto independiente al tiempo que intentar derrotarlo. Como no pudieron, a pesar de todos los ataques permanentes que les hicieron durante 26 años, entonces ahora, buscaron una manera de legitimar su propio salto por encima del bloqueo, porque necesitan del petróleo venezolano para su competencia estratégica por el predominio mundial, que claramente están perdiendo, al menos como hegemón absoluto que tenían, esa predominancia absoluta que tenían unas décadas atrás. Entonces, en primer lugar, como ya ustedes muy bien vienen mostrando al mundo, luego del ataque, la invasión de ese día, vino el momento de la guerra, de las operaciones de guerra psicológica, en el campo, ¿no?, de la guerra cognitiva. Y ahí, es muy importante el rol que tengamos desde la academia y desde la comunicación y desde todo las trincheras que podamos asumir, ir desmontando todas esas narrativas que se pretenden implementar para desprestigiar, para dividir, para fragmentar y para desmoralizar no solamente al pueblo venezolano, sino también para quienes los acompañamos o les acompañamos alrededor del mundo. Entonces se intenta separar a la compañera Delcy Rodríguez, también a su hermano Jorge o a Diego Cabello, se intentan
posicionarlos como supuestos nuevos liderazgos, cuando todo el mundo sabe que forman parte hace muchos años del alto mando revolucionario y ya son y ya eran líderes de la revolución bolivariana y altísimos cuadros políticos de la misma, de la conducción revolucionaria. Se habla, por supuesto, en los primeros días de traición, de entrega, una ansiedad terrible, incluso en las filas de las militancias populares, por tratar de, no sé qué pretendían, que nos aclaren en un minuto o el primer día lo que había pasado cuando estaban bajo el impacto, el shock de semejante invasión. Eso cada día va quedando más claro, ¿no? La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se encarga minuto a minuto, igual que los demás compañeros y compañeras de las direcciones, se encargan de dejar claro que el principal objetivo es lograr el regreso, la devolución del presidente Nicolás Maduro, rehén del imperialismo. Otra de las narrativas que se intentan imponer tiene que ver con hablan de una especie, que Venezuela se habría vuelto una especie de protectorado, ¿no? Incluso es lastimoso escuchar este discurso de parte de ciertos analistas o comunicadores progresistas. Se creen lo que dice Trump o lo que dice Marco Rubio directamente, y incluso hablar de que Venezuela va a una normalización. No sé, normal, ¿qué será lo normal, no? ¿Qué será lo natural, lo normal? Pero la normalidad venezolana hace 26 años, que es el chavismo, que es la redistribución de la riqueza, que es la justicia social y es la defensa de su proyecto soberano por parte de gran parte del pueblo venezolano. La presencia, se cuestiona la presencia de la CIA o de representantes, ¿no?, que estuvieron en Venezuela, y bueno, es claro que el gobierno venezolano siempre quiso hablar y negociar, invitó a funcionarios de cualquier rango a poder dialogar y negociar, y en este caso pues no queda otra, hay que negociar la libertad del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y para eso, bueno, tienen la altura que tienen y la dignidad que tienen para sentarse a negociar de igual a igual en durísimas condiciones, eso que necesitan tanto. Y ya Delcy lo dejó claro, ¿verdad?, cuando en estos días volvió a aclarar que ningún factor extranjero los gobierna y que ya basta, ¿no?, de recibir órdenes, porque además obviamente siempre que siempre han sido rechazadas los intentos de subordinación. Se habla de una transición a que en todo caso es transición al socialismo, porque es un socialismo en construcción del Estado comunal. Bueno, eso se viene construyendo hace 26 años, pero en la prensa hegemónica hablan de una transición a lo que sueñan, que es volver a construir a Venezuela como una colonia petrolera, ¿no?, la monoproducción en la que nos sumergieron a todos los países de América Latina, fragmentándonos y especializándonos de la mano de las oligarquías que se subordinaron y se asociaron a esos intereses y nos especializaron en la monoproducción de uno o dos productos. A Venezuela le tocó el estratégico bien del petróleo, que necesita hoy Estados Unidos para reposicionarse en esta competencia estratégica en la transición geopolítica actual. Bueno, se observa claramente que la justicia social está en el centro del proyecto bolivariano que gobierna, que sigue gobernando hoy Venezuela, y es un duro contraste con, por ejemplo, el gobierno de Milei. En Argentina, por estos días, tenemos incendios terribles en la Patagonia y el abandono del gobierno nacional es algo ostensible, que además son incendios que en gran parte se los ve como causados intencionalmente para apropiarse, ¿no?, de seguir apropiándose de las tierras por parte de los grandes capitales, sobre todo extranjeros. También cuando hubo inundaciones terribles, el gobierno nacional se lavó las manos y desapareció. Vemos el enorme contraste del gobierno revolucionario continuado ahora con la compañera Delcy, que pone todos los recursos que entran al país al servicio de la redistribución de la riqueza, de reconstruir las viviendas dañadas por la invasión militar del 3 de enero, etc.
Y otra cosa que se silencia es que se dice que el pueblo no sale a las calles. Bueno, eso no hace falta contárselo a ustedes, pero para que sepan que el discurso o la narrativa que aparece muchas veces es eso, ¿no? O el ocultamiento deliberado del pueblo bolivariano en las calles, pidiendo por el retorno de su presidente y apoyando la propia dignidad y soberanía, que es lo que está siendo pisoteado. Ahora bien, para hacer una reflexión más general, el 3 de enero fue un punto de inflexión en América Latina. Claramente fue esa afectación absoluta y directa de la soberanía de un Estado nacional, con la importancia que tiene Venezuela en nuestra región, constituyó una puesta en práctica de este documento que dieron a conocer hace más o menos 2 meses, el llamado corolario Trump a la doctrina Monroe, que es un documento, se llama así, estratégico de seguridad nacional, y fue una puesta en práctica. Eso fue una demostración de fuerza y un ataque ejemplificador, además, de que todo pueblo, país, gobierno que intente salirse desacoplarse de los lineamientos de subordinación que impone Washington, pues entonces puede ser susceptible de ser bombardeado, ¿no? Y su gobierno secuestrados. Es el poder desnudo del capital. No tienen que disimular, ya han dejado atrás, se han sacado encima los envoltorios de las democracias liberales para disfrazar la dictadura del capital bajo esos. Bueno, ya se han sacado la careta y ya no. Es como ellos por lo menos realmente dicen, ¿no? Son bastante sinceros. Trump todo el tiempo habló de lograr la paz a través de la fuerza, ¿no? La paz de los cementerios, la paz de la subordinación, la paz de su predominio salvaje y mortífero a través de la fuerza, es lo que están haciendo. Ya Obama, ¿no? Había declarado a Venezuela en 2015 como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Claramente estaba la cuestión del petróleo, y esa amenaza entonces es la que ahora vienen a neutralizar, legitimados, avalados por este documento de seguridad estratégica para los Estados Unidos, por la vía militar, que se vuelve a poner sobre la mesa, como le gusta decir a Trump, y la utilizan. Entonces, claramente, como lo dicen en ese documento, debe haber un alineamiento total o una subordinación por las buenas o por las malas, y es lo que están entonces haciendo. Decíamos en un libro que publicamos con el compañero Atilio Borón, lo publicamos allá por el 2022, lo estuvimos escribiendo en el 2020, 2021, 2022, en el que decíamos que había un segundo turno del ciclo progresista en América Latina. Es el ciclo progresista que había comenzado en el siglo XXI a principios de la mano justamente de la lucha del pueblo venezolano de Hugo Chávez. Y bueno, estaba por verse si se iba a consolidar ese segundo momento de la mano de las luchas populares y de nuevos gobiernos progresistas o de izquierda, nacionales y populares. Y la verdad es que a eso le sobrevino la brutalidad del ataque contrarrevolucionario, la instauración de instrumentos políticos neofascistas como los de Bolsonaro, Milei, Noboa, etc. Y más bien lo que ahora vemos es que las experiencias de países que tienen gobiernos nacionales y populares se estaría pareciendo más la situación, la coyuntura, se estaría asimilando más a la experiencia de gobiernos nacionales y populares que tuvimos en el siglo XX, pero que eran experiencias más aisladas. A diferencia de lo que tuvimos en este primer turno del ciclo progresista del siglo XXI, que además de la sincronicidad de muchísimos gobiernos progresistas o nacionales y populares o de izquierda, que sumado a los liderazgos populares fuertísimos, ¿verdad?,
como Fidel Castro, como Hugo Chávez, como Lula, como Néstor Kirchner, como Evo Morales, Cristina, etcétera, sumado al protagonismo popular en ascenso, la lucha de masas en auge, sumado a la derrota del ALCA, ese proyecto anexionista derrotado, generó una fortaleza que permitió avanzar, sumado a la crisis en esos momentos de las partidocracias neoliberales, que posibilitó también estos avances tanto internos en cada territorio nacional como externos en los grados de unidad e integración. Pero hoy, además del núcleo revolucionario que constituyen Cuba, Nicaragua y Venezuela, asediados en todos los sentidos, existen 3 países muy fuertes, muy importantes en el sentido territorial, económico, demográfico, ¿no? Que les otorga un peso geopolítico primordial, como son México, Colombia y Brasil, que tienen gobiernos que no están alineados a Washington, pero que sin embargo 2 de ellos, como Colombia y México, arrastran, son experiencias bastante recientes y tienen unas herencias demasiado pesadas, una vinculación demasiado estrecha con Estados Unidos, en el caso de México evidentemente el Tratado de Libre Comercio que tienen, la frontera que comparten, tienen un entramado económico muy difícil de desmontar en el corto y mediano plazo, y también la cuestión de lo mismo Colombia, ¿no? Recordemos que sirvió y sigue, ¿no? Siendo, por lo menos hasta Petro está intentando sentar las bases para intentar plantear un desmontaje de eso que fue formado como una colonia militar de Estados Unidos, una plataforma de ataque no solamente a su pueblo, sino a Venezuela y a todas las experiencias de liberación del continente. Y el narcotráfico, ¿no? Como la DEA, como Estados Unidos organizó el narcotráfico en vastos territorios de Colombia y también de México. Y el tercer país, Brasil, el gigante nuestroamericano, que tiene nuevamente a Lula, pero con una correlación de fuerzas internas mucho más difícil, mucho más complicada, que también pone serias limitaciones al avance de la integración regional. Y además, por otra parte, con derechas fuertes, con instrumentos políticos neofascistas que tienen fuerza, como el bolsonarismo en Brasil, o acá ni hablar de Javier Milei, con instrumentos internacionales de la derecha, el CIPAC, y otros por el estilo. Y además el colonialismo recargado del imperialismo en esta coyuntura que golpea a pleno, utilizando y combinando todas las estrategias de intervencionismo militar, de injerencismo que desplegó durante los siglos XIX y XX, ahora los despliegan todos juntos. Y con la decisión firme de ir en contra del núcleo revolucionario que mantuvo viva la llama de ese ciclo progresista y que, ahora están siendo golpeados duramente, pero que siguen en pie. Eso es lo que tenemos que tener en claro, y tenemos que, entonces, a través de las universidades y de todos los ámbitos en los que estamos trabajando en la lucha por el conocimiento y el pensamiento crítico, tenemos que dejar bien claro las cuestiones. Es una labor esencial. Eso es la construcción del pensamiento crítico. Necesitamos intelectuales, profesionales comprometidos con nuestros pueblos y que tengan esta claridad, porque no va a haber posibilidad de construir nuestra propia historia de manera digna, de recuperar soberanía, de reinventar las democracias de tal manera que sean tales, que sean los gobiernos de los pueblos, que nos autodeterminemos y que tengamos mejores vidas, todos y todas. Tenemos un rol realmente importante, tenemos que apoyarnos, tenemos que fortalecernos y construir esa memoria histórica para tener pies fuertes por donde caminar y construir nuestro presente, que no va a ser posible sin consolidar esa revolución bolivariana y chavista que nos viene abriendo el paso
de la coherencia y la combatividad necesaria que hay que tener hoy en día para defender la soberanía de los pueblos. Muchas gracias. Agradecidos con la doctora Paula Clasco por su magistral intervención. Recibimos desde la República de España al doctor Justo Cuño Bonito. El doctor Justo Cuño Bonito es profesor de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, director del Departamento de Historia y Geografía del Instituto de Investigación, el Colegio de América, Centro de Estudios Avanzados. Con ustedes, el doctor Justo Cuño Bonito. Un abrazo fraterno, un cordial saludo desde Sevilla, Andalucía, desde la Universidad Pablo de Olavide. Un agradecimiento muy especial a los organizadores y de este Foro Internacional Agresión contra Venezuela, una mirada desde la academia. La academia no puede ponerse de lado, no puede mirar hacia otra parte, debe afrontar las circunstancias que rodean a la sociedad de la que esta academia forma parte. Es absolutamente imprescindible que la academia conecte con la sociedad, con las reivindicaciones sociales y con los procesos políticos y sociales que emergen de la propia sociedad, de donde la academia es una parte absolutamente fundamental. Lamentablemente, hemos vivido décadas en los que la academia ha vivido apartada de esta sociedad. Creo que ha llegado el momento de que la academia dirija a través del pensamiento crítico, a través de los procesos ideológicos, a través de la construcción de pensamiento político, a esa sociedad que participe activamente en los procesos y reivindicaciones de la misma sociedad y que defienda la sociedad ideológicamente de los ataques y de los embates de la extrema derecha. Permítanme que reivindique, que exija inmediatamente la liberación, además, del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y de la primera presidenta, de la primera dama, doña Cilia Flores de Maduro, ilegítimamente secuestrados por esa potencia decadente que son los Estados Unidos, que siguen representando una amenaza a nivel global. No hay país latinoamericano que a lo largo del siglo XIX y siglo XX no haya sido agredido por esa potencia decadente, por lo cual es necesario que en foros como este que se está organizando ahora mismo en Venezuela se reivindiquen desde la academia la necesidad de crear un frente común solidario con la sociedad, con el pueblo, para enfrentar a este depredador que son los Estados Unidos, independientemente del presidente o del signo político que gobierne desde el Capitolio. Todos los signos políticos que han gobernado desde el Capitolio han agredido a los Estados Unidos, han secuestrado, han robado los recursos, y este no podía ser, obviamente, ningún caso aparte. Con lo cual, hago un llamamiento a que la academia, a que los académicos nos mantengamos firmes y al servicio del pueblo para reivindicar la soberanía del pueblo, la independencia de los pueblos y enfrentarnos contra el poder imperialista que todavía hoy sigue representando los Estados Unidos. Un abrazo muy fuerte. Agradecido con esa intervención por parte del doctor Justo Cuño Bonito. A continuación, de la República de Bolivia, el doctor Sacha Llorenti, quien es abogado, diplomático y político boliviano con maestría en educación superior. Fue ministro, embajador, presidente del G77, presidente
del Consejo de Seguridad de la ONU y secretario ejecutivo del ALBA-TCP. Con ustedes, el abogado Sacha Llorente. Muchos saludos. Mi nombre es Sacha Llorenti y lo que voy a intentar hacer en los próximos 10 minutos es establecer un marco jurídico de los sucesos terribles del 3 de enero del año 2026. Quiero, en primer lugar, dedicar esta intervención a la memoria de los 32 cubanos muertos en combate desigual enfrentando a las tropas estadounidenses, a los 18 militares venezolanos de la Guardia Presidencial que murieron resistiendo este cobarde ataque, y también a los civiles que murieron producto de esta agresión imperial. Quiero señalar en primer lugar que en el marco del derecho internacional, las violaciones sistemáticas y generalizadas del derecho internacional en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos no empezaron el 3 de enero del año 2026. Existe una larguísima, son más de 2 décadas de ataques sistemáticos, no solamente a través de lo que se llama en derecho internacional las medidas coercitivas unilaterales, que son medidas que Estados Unidos ha ido tomando en estos últimos 20 años para deteriorar la economía venezolana, afectar al pueblo venezolano, sino también hay que recordar lo que pasó durante el gobierno del comandante Chávez, durante los años del gobierno del presidente Nicolás Maduro, los intentos de agresión a través de mercenarios, el intento de magnicidio también contra el presidente Nicolás Maduro. Existe una larga historia de agresiones contra Venezuela promovidas, financiadas, diseñadas por los Estados Unidos. En el último gobierno de Donald Trump, que empezó hace un año, hay que recordar que este intento de cerco a través de buques militares, de portaaviones, de submarinos, de miles de soldados, provocó la muerte de más de 100 ciudadanos, no solamente venezolanos, sino también de Trinidad y Tobago, de Colombia y de otros países que todavía no se sabe, con una agresión terrible sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico. Todas esas acciones vulneran el derecho internacional. Para hablar específicamente del 3 de enero, quiero en primer lugar señalar que se trata de gravísimos ataques contra el sistema multilateral. Quiero detenerme aquí un pequeño instante para señalar que el sistema multilateral, el multilateralismo, no es otra cosa que la unión de estados que se respetan mutuamente, que tienen el objetivo de la cooperación mutua como el objetivo de garantizar la paz y la prosperidad basados en el derecho internacional y que tienen a Naciones Unidas, en sus órganos, como el centro de sus acciones. El multilateralismo no sale de la nada. El multilateralismo es producto de un largo proceso cuyo hito histórico más importante es la Segunda Guerra Mundial, y que las naciones en su conjunto, después de decenas de millones de muertos, la mayoría civiles, después del genocidio cometido por la Alemania nazi en contra de varios pueblos, entre ellos el judío, la comunidad internacional decide crear un sistema justamente para evitar que esos hechos se repitan. La base de ese sistema multilateral es lo que se llama la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas fue adoptada, aprobada, reconocida en el año de 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y permítanme hacer hincapié en 2 aspectos de la Carta. El primero, el preámbulo. El preámbulo de la Carta dice
que las Naciones Unidas se crean para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Y es la misma carta que entre sus principios y propósitos señala a los siguientes. Primero, la igualdad soberana de todos los Estados miembros. Igualdad soberana significa que no importa si un Estado es más grande, territorial o demográficamente, o tiene un ejército más grande, más poderoso, vale exactamente lo mismo que un Estado que no tenga ejército, o que su población sea relativamente pequeña, o que su territorio sea también relativamente pequeño. Todos los Estados, de acuerdo al sistema multilateral, a la Carta de las Naciones Unidas, son iguales. Segundo, que los problemas, dice la Carta de las Naciones Unidas, tienen que resolverse a través de medios pacíficos. Segundo elemento importante. El tercero, que los Estados tienen que abstenerse de recurrir a la amenaza del uso de la fuerza y abstenerse de recurrir al uso de la fuerza en contra de otros Estados. Y otro elemento muy importante de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas es la no intervención en los asuntos internos. Vemos que el gravísimo atentado contra la soberanía venezolana, con la invasión de tropas militares estadounidenses, con más de 150 aeronaves, acompañados de portaaviones y buques de guerra, que irrumpió en la noche, aprovechando la noche, invadió Venezuela, lanzó misiles contra su población civil y secuestró al presidente constitucional Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Silvia Flores, constituyen una violación gravísima de todos estos principios de la Carta de las Naciones Unidas. Pero no solamente la Carta de las Naciones Unidas ha sido violada, vulnerada, pisoteada en la madrugada del 3 de enero, sino, por ejemplo, varias normas del derecho internacional público, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, como veremos ahora. Existe una convención, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que trata de justamente de las relaciones entre Estados a nivel diplomático. Y esta convención establece dos elementos que son fundamentales para el derecho internacional. El primero, la inmunidad de jurisdicción penal extranjera. ¿Qué significa esto? Que ningún jefe de Estado o diplomático reconocido como tal puede ser procesado, goza de inmunidad ante tribunales extranjeros. Por eso, el hecho de que, por ejemplo, ahora el secretario de Estado Marco Rubio diga que Estados Unidos no reconocía a Maduro y por tanto sí podía capturarlo, es una mentira flagrante, es un reconocimiento de una violación, reitero, al derecho internacional público. El segundo elemento del que habla la propia Convención de Viena es la inviolabilidad personal absoluta. Repito, inviolabilidad personal absoluta de los jefes de Estado. No se los puede tocar ni detener, y menos invadir un país para secuestrarlos. Decía que además el derecho internacional humanitario ha sido vulnerado. Existe una convención internacional contra la toma de rehenes. Es por eso que el presidente Nicolás Maduro, de manera justa, cuando se lo presentó ante un tribunal incompetente en Estados Unidos, dijo que él era un prisionero de guerra. Luego, además de todas estas normas, está el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que señala 3 tipos de delitos, 3 tipos de crímenes en el marco de este estatuto. Los crímenes de guerra, y hemos apuntado ya varios crímenes de guerra cometidos en esta agresión del 3 de enero, los crímenes de lesa humanidad, contra la humanidad, que ahí están las ejecuciones y los asesinatos cometidos contra los balseros, contra los pescadores, en esta agresión que empezó en agosto del año pasado. Y tercero están lo que se llaman los crímenes de agresión.
Y entre los crímenes de agresión cabe perfectamente en lo estipulado por el Estatuto de Roma al acto de agresión. El Estatuto de Roma dice lo siguiente sobre el acto de agresión: es el uso de la fuerza por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de un Estado. Y también señala el propio Estatuto que el bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado contra el territorio de otro Estado o el empleo de cualquier arma por un Estado contra el territorio de otro constituye un acto de agresión. Entonces, no solamente la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional público, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el Estatuto de la Corte Penal Internacional han sido violados sistemáticamente por esta gravísima agresión. ¿Cuáles son las instancias que deberían resolver estos temas en el marco del derecho internacional? Primero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero sabemos que Estados Unidos tiene derecho a veto en ese Consejo, pero está la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto acabo de hacer referencia, y está la Corte Internacional de Justicia que tiene sede en La Haya. Y aquí hay que recordar un caso específico de la denuncia que presentó Nicaragua contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia en el año de 1986 por todos los actos de agresión en contra de Nicaragua, y fue la Corte Internacional de Justicia que condenó a Estados Unidos por estos hechos. Entonces, con esto concluyo. Existe una violación gravísima, una de las más serias de las últimas décadas en contra de un Estado soberano, y una tarea primordial de todos los latinoamericanos, caribeños, de todas las personas del mundo, de todos los pueblos, es luchar por la libertad inmediata e irrestricta del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro Moro, y de su esposa, la diputada Silvia Flores. Esa es una tarea ineludible para todos los que creemos en la justicia, en la paz, en la vigencia del multilateralismo y en la posibilidad de la resolución pacífica de nuestras controversias. Estados Unidos ha cometido un gravísimo atentado, no solamente contra el presidente y su esposa, no solamente contra la soberanía venezolana, sino contra América Latina en su conjunto, contra la patria grande y contra todos los pueblos de nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias, doctor Sacha Llorente de la República de Bolivia, por su intervención. A continuación, desde México, el doctor Pablo Roa Sánchez, quien es administrador y pedagogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Además, es miembro del equipo de formación política del Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido del Trabajo de México. Con ustedes, el doctor Pablo Roa Sánchez. Un saludo fraterno a todas y todos ustedes de parte del Partido del Trabajo de México. Yo soy Pablo Roa, miembro del equipo de asesores de la Dirección Nacional del Partido, y quiero compartirles algunas reflexiones importantes. Hay que remitirnos a mediados del año pasado, cuando hubo esta operación en torno a la retórica que apuntó Estados Unidos de un supuesto combate al narcotráfico en la región de América Latina y el Caribe, misma que le motivó a desplegar buques destructores, miles de efectivos de la Marina en aguas caribeñas, en torno a Venezuela, con un relato autojustificado por el propio gobierno de Donald Trump, que denominaron terroristas, vinculadas al narcotráfico, y que su principal líder era el presidente Nicolás Maduro, en un intento evidente de deslegitimar su presidencia y de acusarlo, además, de ser el líder del cártel de los soles. Todas las acusaciones falsas, pero que nos llevan a entender que esta guerra con el imperio norteamericano es una guerra política, económica, militar y sobre todo mediática. En este sentido, también tenemos que entender
otros aspectos importantes al momento de analizar la situación. Y es que no son eventos coyunturales, es un evento donde hay una reconfiguración del orden mundial y la hegemonía norteamericana se encuentra en una etapa de franca decadencia, con una crisis económica, social, política interna, y por ende hay un recrudecimiento, una necesidad y urgencia de intensificar el patrón de ejercicio hegemónico, hemisférico, que nos tiene acostumbrados históricamente. En este sentido, Venezuela tiene dos elementos importantes. Primero, concentra vastas riquezas importantes en términos energéticos, de hidrocarburos y riquezas minerales, pero también representa un faro de esperanza que Estados Unidos quiere condicionar o derrocar conveniencia, y es el proceso de la revolución bolivariana. Luego de ello, el 3 de enero de este año, iniciamos con la noticia de que Estados Unidos, en una operación focalizada, secuestró al presidente legítimo Nicolás Maduro y a la primera combatiente, su esposa Silvia Flores, en una operación que combinó distintos factores y elementos que hay que analizar a profundidad. Este no fue un ataque a Venezuela, fue un ataque a todos los países de nuestra América, y evidencia la forma de actuar de este gobierno norteamericano bajo mecanismos de coerción extraterritoriales. Por ello tenemos que analizarlo desde múltiples trincheras, tratar de vincular el estudio de estos fenómenos hacia abordajes multidisciplinarios que nos permitan construir pensamiento crítico, desmontar las narrativas dominantes y ganar la batalla en la guerra cognitiva. En este marco saludamos con especial cariño al Foro Internacional Universitario, que de parte del Partido del Trabajo lo entendemos como una herramienta fundamental para la formación del pensamiento crítico militante, necesaria para enfrentar las etapas que se avecinan, etapas críticas con todo lo que les he comentado, pero que también nos llevan a sumar algunos aspectos importantes. Toda nuestra solidaridad, respaldo y lealtad al pueblo heroico, combativo de Venezuela, que hoy por hoy sigue gobernando su país con la permisividad que le da la defensa de la Constitución bolivariana y con el fundamento jurídico que le permite a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, seguir al frente de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez vive en todos nuestros pueblos y en América Latina y el Caribe sigue preservándose el horizonte de transformación rumbo al socialismo. Muchas gracias. Gracias al doctor Pablo Roa Sánchez por su intervención. A continuación, desde la República de Brasil, recibimos al profesor Miguel Salgado, quien es licenciado en Psicología por la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesor de Psicología en la misma universidad, máster en Letras Neolatinas por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Con ustedes, el licenciado Miguel Salgado. Buenos días, compañeros y compañeras. Reciban un grande abrazo solidario desde el centro-oeste de Mato Grosso, Brasil. En primer lugar, quería agradecer la invitación para participar de este importante evento, el Foro Internacional Universitario Agresión a Venezuela, una mirada desde la academia. Desde hace siglos, el continente latinoamericano viene sufriendo de forma sistemática la agresión imperialista. La historia nos muestra decenas de golpes militares financiados y apoyados por los Estados Unidos a lo largo de todos estos años. No podemos dejar de mencionar aquí el sueño libertario de Simón Bolívar de hacer de América Latina un solo continente, una sola patria, una sola bandera, la patria grande, como él llamaba. Defendemos el pleno derecho a la soberanía, a la no agresión y a la no violencia contra nuestros pueblos. No podemos permitir, bajo ninguna hipótesis, ningún tipo de agresión o violencia que venga a interferir en los procesos democráticos y autónomos de cada nación.
Miles de seres humanos, mujeres, niños y hombres, han vivido en carne propia el exterminio y el genocidio sistemático de nuestros pueblos durante todos estos años. No podemos permitir que se asalte el Estado democrático de derecho de una nación. Levantaremos nuestra voz ante cualquier acto que amenace y ponga en peligro nuestra soberanía y nuestra democracia. El acto agresivo y violento perpetrado por las tropas de élite norteamericanas el pasado 3 de enero de este año rompe con cualquier tratado internacional de no agresión y constituye una violación sistemática de los derechos humanos fundamentales. La agresión imperialista contra Venezuela se caracteriza como una estrategia de control e injerencia de los Estados Unidos en los asuntos de Estado de una nación soberana. En los últimos años, Estados Unidos ha intensificado una serie de sanciones económicas, bloqueos y acciones militares. Este intervencionismo tiene como objetivo el control total de Venezuela para satisfacer los intereses económicos y militares de los Estados Unidos. De esta manera, repudiamos de forma categórica la agresión militar y la ofensiva imperialista contra Venezuela. Nosotros, como profesores, nos posicionamos frente a la grave situación que atraviesa nuestro país vecino tras los ataques criminales perpetrados por los Estados Unidos y asumimos la defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano y de su soberanía nacional. Apelamos al rechazo de la agresión militar y de la ofensiva imperialista contra ese país. Expresamos nuestra más categórica repulsa a los bombardeos ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero sobre Caracas y diversas zonas del territorio nacional. Denunciamos esta acción como una violación flagrante de la soberanía nacional y una agresión criminal contra el pueblo venezolano, cuyas consecuencias se traducen en la imposición de un gobierno bajo tutela imperialista con la misión de imponer una agenda colonial sobre la nación, su petróleo y sus recursos estratégicos. El ataque militar generalizado contra Venezuela, con cientos de personas asesinadas entre militares y civiles, constituye la continuidad y el punto culminante de una agresión imperialista sistemática que se extiende de las diversas medidas coercitivas durante largos años hasta el cerco militar en el Caribe, junto con bombardeos y asesinatos a sangre fría en alta mar. Manifestamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas fatales de esta agresión imperialista, así como con las personas afectadas por la destrucción de sus viviendas y de la estructura de instituciones del Estado. Exigimos respeto a los principios de autodeterminación del pueblo venezolano. Ninguna potencia extranjera tiene jurisdicción para actuar ni para aplicar sus leyes de forma extraterritorial en suelo venezolano. Toda América Latina está bajo amenaza y nuestros pueblos deben unirse para enfrentar y detener al invasor norteamericano, sus nuevas formas de colonización y la expansión de sus intereses imperialistas sobre las naciones latinoamericanas. La importancia de este foro internacional es fundamental para la participación de las universidades y los grupos de artistas e intelectuales a fin de que asuman su compromiso moral, ético y político de garantizar el proceso democrático en cualquier país de América Latina. Por la unidad de todas las fuerzas antiimperialistas, un gran abrazo, camarada. Miguel Espinosa, Brasil. Agradecidos por su intervención con el licenciado Miguel Salgado. Para continuar con este foro internacional universitario, recibimos la intervención del doctor Jean-Paul Guevara, ex diplomático y ex director de la Escuela de Diplomacia de la Universidad de Bolivia y México. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. Eso decía el apóstol de la independencia de nuestra América, José Martí, hace ya 140 años, y sigue tan vigente como entonces.
Actualmente estamos en un mundo vaciado de decoro, tiempo en el que se campea el cinismo, los genocidas, las balconadas y la ignominia, tiempo donde nuestra soberanía está mancillada y la unidad territorial de nuestros países está en riesgo. Vivimos el derrumbe de lo que se vio en llamar un mundo basado en reglas. La incursión, bombardeo, masacre y secuestro que realizó el Imperio del Norte en Venezuela es una afrenta contra toda la Via Yala. No entendieron que en este continente el decoro y la dignidad es lo que abunda, es el recurso más valioso que tenemos y que se renueva cada día, inagotable, frente a todo intento de robarnos la libertad. Por eso, frente a los ataques del imperio, la respuesta es continental, desde el campo y la ciudad, desde las fábricas y las universidades, desde las alturas de los Andes a las llanuras y las selvas amazónicas. Lo decimos fuerte: Venezuela no está sola. Volviendo a Martín, es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 lenguas. Jayaya Venezuela, Jayaya la Via. Agradecido con el doctor Jean-Paul Guevara por su intervención. A continuación, para finalizar este foro internacional universitario Agresión contra Venezuela, una mirada desde la academia, recibiremos al excelentísimo doctor Atilio Borón, quien es sociólogo de la Universidad Católica Argentina, magíster en Ciencia Política del Flaxo de Chile y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard. Con ustedes, el doctor Atilio Borón. Hola, soy Atilio Borón y quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el significado histórico, trascendental de los acontecimientos del 3 de enero de este año 2026. El bombardeo de Caracas y luego el secuestro del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y el de su señora esposa, Silvia Flores, asambleísta nacional, constituyen tal vez uno de los momentos más espectaculares del proceso de derrumbe definitivo, irreparable del viejo orden mundial, que ha estado en la postrimería de la Segunda Guerra Mundial y que ha venido deteriorándose con el paso del tiempo de una manera progresiva, pero que el 3 de enero marca un punto de inflexión que hace que ese proceso no tenga manera de ser reparado. Todo esto tiene que ver con la radical transformación que ha experimentado el sistema internacional en los últimos pocos años, y en donde hay un dato que a mi manera de ver es decisivo, y es la comprobación irrefutable de la declinación del poderío del imperialismo norteamericano. Estados Unidos ha perdido potencia en el sistema internacional. No es que se ha transformado en un país irrelevante, no deja de ser la mayor fuerza militar actual y en la historia, con una capacidad de destrucción fenomenal. Pero como ya se decía en la historia militar, desde Sun Tzu para acá, en 2500 años, que no solo con los militares se gana una guerra. Estados Unidos han experimentado esa amarga sensación reiteradamente en los últimos años.
Los casos de Irak, 8 años de guerra, terminaron prácticamente instalando en el gobierno a los enemigos de Estados Unidos. 20 años de guerra en Afganistán, 20 años de guerra en Afganistán, para huir despavoridos, después de 20 años, a poco de iniciada la gestión del presidente Joe Biden. Acontecimientos traumáticos que claramente marcaban que el sol se estaba poniendo en el horizonte. La incapacidad absoluta del sistema de Naciones Unidas para poner fin al criminal ataque del gobierno de Israel, del régimen neonazi israelí, el genocidio, el ataque, la limpieza étnica, la destrucción que se ha hecho en Gaza, prácticamente no tiene antecedentes en las últimas décadas. No solo lo de Gaza, la guerra en Ucrania, producto de la provocación incesante de la OTAN en contra de Rusia, país al que se le niega el derecho a la seguridad nacional, que no se le niega a Estados Unidos ni se le niega a ningún otro país. Todo esto marca, digamos, el final de un orden que se va derrumbando como una pieza carcomida en proceso de putrefacción interior, llega al punto en donde ya se acabó el orden e impera la ley de la selva, la ley del más fuerte. Por eso Estados Unidos hizo lo que hizo. Por eso Venezuela no pudo defender. Por eso estamos a la espera del desarrollo de estas nuevas iniciativas del presidente Donald Trump, apoderarse de Dinamarca, querer incorporar a la jurisdicción norteamericana un país como Canadá, retomar con la fuerza el canal de Panamá, atacar objetivos terrestres en México. Todo esto habla justamente de que vivimos en un sistema en donde no hay ley. Por las reglas que las hubo, que fueron buenas, esas reglas no tienen ninguna aplicabilidad, porque la forma poderosa del sistema de Estados Unidos, más poderosa en términos militares, no está dispuesto a sacar sus propias reglas. Piensen en la guerra de Tarifa de Venezuela del presidente Donald Trump. Estados Unidos creó la Organización Mundial del Comercio precisamente para acabar con Tarifa de Venezuela. Y ahora es Trump el campeón de esa guerra de Tarifa de las Naciones que implica mandar al diablo lo que la OTAN no pudo hacer, lo que quiere hacer la Organización Mundial del Comercio a través de Trump. Y una última reflexión sobre este fin de orden mundial. En este momento final de este ordenamiento que surgió en la segunda mitad de la década de los 40, una vez derrotado el fascismo en Europa y en Asia, porque también hubo fascismo en Asia, Japón, un país tan fascista como Alemania, ¿verdad? Se hace necesario, en momentos como los actuales, poner límites a esta vocación de Venezuela, mejor dicho, sobre Venezuela, esa ambición desmedida, desmesurada del gobierno de Estados Unidos por apoderarse de la patria de la comunidad y del carro. No porque les interese para nada la democracia, la libertad, la justicia, los derechos humanos. Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo y la isla más cercana a los Estados Unidos. Piensen en la guerra de Tarifa de Venezuela del presidente Donald Trump. Estados Unidos creó la Organización Mundial del Comercio precisamente para acabar con Tarifa de Venezuela. Y ahora es Trump el campeón de esa guerra de Tarifa de las Naciones que implica mandar al diablo lo que la OTAN no pudo hacer, lo que quiere hacer la Organización Mundial del Comercio a través de Trump. Y una última reflexión sobre este fin del orden mundial. En este momento final de este ordenamiento que surgió en la segunda mitad de la década de los 40, una vez derrotado el fascismo en Europa
y en Asia, porque también lo ocasionará Japón, un país tan fascista como Alemania, ¿verdad? Se hace necesario, en momentos como los actuales, poner límites a esta vocación de Venezuela, mejor dicho, sobre Venezuela, esa ambición de generar venezolana del gobierno de Estados Unidos por apoderarse de la patria de Bolívar y de Chávez. No porque les interese para nada la democracia, la libertad, la justicia, los derechos humanos. Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo y la isla más cercana a los Estados Unidos. 4 días de navegación y tienen el petróleo en sur. Cuando vienen de Medio Oriente son 25 o 40 días de navegación en condiciones mucho más difíciles. Y esto los ha cegado, nos ha llevado a pretender militarizar todo el continente. Y para eso nosotros tenemos que fortalecer la unidad de los países de América Latina. Esa fue la estrategia de Bolívar, la gran unidad. Por eso el nuevo Congreso anfitrión, que justamente se van a cumplir 200 años en el curso de este año, en fecha próxima. O sea que tenemos que estar muy en guardia, porque no hay animal más feroz en el sistema internacional que un imperio que se ve enfrentado a su inexorable declinación. Y ahí tenemos que estar preparados para dar la batalla, porque esa batalla va a ser muy dura y solo la podremos ganar en unidad. Compañeras, compañeros, desde Buenos Aires, aquí les mando un gran saludo, un entrañable abrazo que desde acá se hace extensivo al presidente Nicolás Maduro y a Silvia Flores, y por supuesto a todos los dirigentes, los camaradas, los militantes, el pueblo chavista, que tanto ha luchado para mantener el libertad y que con tanta dignidad lo ha hecho. Nada más, hasta la victoria siempre. Venceremos. Agradecidos por la participación del doctor Atilio Borón para dar cierre a este foro internacional universitario, agresión contra Venezuela, una mirada desde la academia. Invitamos a los viceministros del Poder Popular para la Educación Universitaria, doctor Ryan Rojas, y a la doctora Eudorelín Linares Peña para las palabras de cierre. Buenas tardes para todas y todos. Sé que hemos tenido una jornada que ha sido larga y quizás por eso en este momento no nos acompaña completo el escenario. Sin embargo, los hermanos y hermanas que desde la mañana nos han nutrido, nos han llenado y nos han llevado a reflexionar, nos convocan a quedarnos y a seguir escuchando. Creo que, como bien lo decía en una de las ponencias, que la superioridad en tecnología, la superioridad en armas, que ese fatídico 3 de enero despertó el pueblo venezolano, sin duda alguna es una agresión o representa una agresión contra nuestro país, contra todas las leyes, contra toda la normativa internacional. Pero si algo estamos seguros es que el pueblo venezolano tiene algo que es imposible de renunciar, como es nuestra dignidad. En eso somos superiores, en dignidad, en amor, en conciencia. Y que hoy podemos decir que nuestro comandante Chávez, podemos decir que nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, sabe que tienen un pueblo que está consciente y que hoy, a casi un mes de esta terrible agresión, seguimos en pie de lucha y así en cada uno de los espacios que nos corresponde. Hoy
lo hacíamos desde la academia. En cada uno de los territorios, la Universidad Venezolana estará debatiendo para generar un proceso de pensamiento crítico. Y cuando escuchábamos a estos hermanos y hermanas, pero cuando escuchábamos también la participación presencial de las personas que acompañaban acá, nos comprometen aún más desde la Universidad Venezolana y desde cada uno de nuestros territorios a luchar con conciencia, con dignidad y con mucho amor desde cada uno de nuestros espacios. Y por supuesto no podemos renunciar nunca a lo que nos dijo el comandante Chávez aquella noche del 8 de diciembre. Unidad, lucha, batalla y victoria. Venceremos. Sí. Bueno, me corresponde cerrar este bonito día como siempre lo hacemos. En nombre de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, nuestro conductor de victorias, en nombre de nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, en nombre de nuestro vicepresidente del área social, profesor Héctor Rodríguez, en nombre de nuestro ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, profesor Ricardo Sánchez, le damos las gracias, porque este es un evento que nos reencuentra como venezolanos. Y es difícil, nadie ha dicho, nunca nos dijeron que sería fácil, pero esta es nuestra lucha, es la lucha por la humanidad. Y el 3 de enero, si bien es cierto, fue un día muy oscuro, pero anuncia el nuevo amanecer del mundo. Y hoy la victoria más importante es que sigue nuestro conductor de victorias al pie del cañón, enfrentando y luchando por la humanidad. A todas aquellas personas que se conectaron vía Zoom, por favor transmítanle el mensaje de los venezolanos, que hoy seguimos en pie de lucha y que más temprano que tarde traeremos de vuelta y tendremos de vuelta en estos escenarios a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra primera dama, la diputada Silvia Flores. No me queda nada más que decirle a toda la comunidad, como profesores, como en algún momento luchadores estudiantiles y a toda nuestra comunidad en general, que sí, hagamos de esta una épica por la vida, una épica por la humanidad, y que construyamos juntos, como decía nuestro Ali Primera, con la tinta del pueblo, la historia que nuestros hijos contarán en un mundo seguramente mejor, y que cuando nos pregunten ¿dónde estuvieron el 3 de enero? Nosotros digamos, estuvimos junto a un gran hombre, un conductor de victorias, un hombre humilde, un hombre grande que llevaba el legado de Bolívar, y que sí, que hemos vivido y seguimos viviendo en los tiempos de Hugo Chávez y sin temor a decirlo, hoy por hoy en los tiempos de Nicolás Maduro Moros. Muchas gracias. La victoria popular en el combate. Ajá. Ya va. No te puse profe, es profesor Elisa González. Ok.